¿Ya están todos muchachos o falta alguien? No está su delegado. Sí, doctor, aquí me encuentro. Buenas noches. ¿Cuántos faltan? Ahora veo, doctor, ahorita veo. Veo que hay 36, 37. Y ¿Cuántos son 37, doctor. ustedes? 55. Uy, ay, ay. ¿Y el resto? Ahorita les estoy insistiendo, doctor, no se preocupen. Ya se Porque van. no. Sí, porque no me gusta que lo interrumpan en la clase. No es lo adecuado. A ver. Bueno, creo que empezamos ya, muchachos. Vamos a empezar porque también el tiempo suyo es valioso. ¿Ya se comparte la pantalla, Brian? Aún no veo su pantalla, doctor. Kelly, ¿se ve la pantalla? Todavía no, doctor. Ya se compartió, Ahora doctor. sí, doctor, ya se nota. ¿Sí ya se ve la diapositiva? Sí, Sí, doctor, doctor. sí. Bueno, el día de hoy vamos a hablar de un tema tal vez nuevo para ustedes, pero muy actual. Vamos a hablar sobre la evidencia farmacológica en el tratamiento de la obesidad. Pero bueno, eh, hay algunos datos importantes que aclarar. La primera es que la obesidad es una enfermedad crónica multifactorial. Se caracteriza por la acumulación excesiva de grasa corporal y ojo, históricamente hemos tenido grandes obesos en todos los tiempos, ¿no? Hemos tenido grandes obesos. Si bien es cierto que ahora sabemos que con el aumento del perfil eh, demográfico, epidemiológico y clínico de las poblaciones, la obesidad está aumentando porque ha aumentado la edad media de una población o la edad esperada de vida, el tiempo esperado de vida de una población, dadas las mejoras de sus condiciones sociales como país. Eso hace que aumente el riesgo de diabetes, hipertensión y enfermedades cardiovasculares y requiere un manejo diferente a lo que habitualmente estábamos acostumbrados a ver. Es más,
a lo largo de la historia el número de obesos ha ido incrementando. En el siglo XIV, el número de obesos no llegaba ni al 0.05%. Con el descubrimiento de América, el número de obesos ha incrementado al 0.1%. Con la llegada de la revolución industrial y la máquina de vapor, en el año 1792, se pudo evidenciar que la obesidad aumentó a un 2%, que ya para la época era bastante, ¿no? Con el advenimiento de las diversas ciencias modernas, la aplicación de la tecnología incluso en los alimentos, el desplazamiento globalizado corto, ya nadie se desplaza a caballo, sino se desplazaban en tren, luego en auto, luego en avión. El acortamiento de las distancias, las telecomunicaciones, el incremento de los conocimientos y la mayor disponibilidad de alimentos ha incrementado el tiempo de vida, aunado a los progresos médicos, como la vacunación, el uso de antibióticos, las cirugías correctivas, han ido haciendo que los estándares poblacionales hayan incrementado. Pero al incrementarse la edad, se incrementan también la presencia de enfermedades crónicas, justamente una de ellas es la obesidad. Entonces, acá vemos, por ejemplo, un niño birmano, ¿no? De 9 años de edad que pesa 104 kilos, y acá vemos una joven latina de más o menos 132 kilogramos. Entonces, para poder más o menos orientarnos, la obesidad la clasificamos de acuerdo a la medición del índice de masa corporal, más de 30 kilogramos por metro cuadrado. Voy a aceptar un momentito al intruso porque de verdad que incomoda, por eso no me gusta que me interrumpan, ¿no? Muy bien. ¿Sí se ve, Kelly? ¿Se ve, Brian? Sí, doctor. Ya, entonces el parámetro que utiliza la Organización Mundial de la Salud es el índice de masa corporal. Siempre y cuando el índice de masa corporal representa una cifra mayor a 30 kilogramos por metro cuadrado, se considera obesidad. En cambio, valores inferiores entre 25 y 29.9 son considerados sobrepeso. Pero cuando se hace la clasificación de la obesidad, tenemos el grado 1 de 30 a 34.9, el grado 2 de 35 a 39.9 y el grado 3 de más de 40 kilogramos metro cuadrado. ¿Sí? Es decir, con más de 40 kilogramos por metro cuadrado, ya tendremos un gran problema debido a que el paciente tiene riesgo incluso de morir hasta un 75% en menos de 5 años, cuando hay obesidad mórbida. ¿Es un problema de salud pública mundial? Sí. Sí, yo no veía tanto gordo como veo ahora. Cuando he ido a otros países con mejores condiciones de vida que la nuestra, he caminado por las calles y he visto gordo, gente obesa, sí, obesa, que incluso cuando se sientan ocupan dos sitios de 1 metro, así que había que estar ahí de pie dentro de la cabina del metro, ¿no? O sea, no puede ni siquiera por vergüenza siquiera pedir un sitio, porque se vive cierta condición de animadversión hacia algunas de estas personas, lastimosamente. En el mundo hay cerca de 1.350 millones de personas con obesidad en este momento. Y hay un incremento progresivo en adultos y niños. Cuando yo llevaba neonatología, bueno, pediatría 2, yo recuerdo que veíamos niños que estaban carentes de peso, eran bajo peso para la edad gestacional. En cambio ahora vemos niños de 4 kilos 500, 5 kilos 600, ¿no? Niños con un alto peso para la edad gestacional. Y ojo,
se asocia la obesidad a una mayor mortalidad y discapacidad. Este es un mapa, ¿sí?, del año 2014, que no ha variado mucho en realidad para las condiciones actuales post pandemia. Podemos ver que la prevalencia de la obesidad, por ejemplo, en un país como el nuestro es más de 25%, ¿sí? Es más de 25%. Pero hay países con prevalencias mucho mayores, como aquellas de las Antillas Menores, de la Polinesia, ¿no?, donde incluso las personas de estos lugares tienen alteraciones en el gen de la leptina. Entonces son pacientes que no se sacian con la comida. Además, el aislamiento, recuerden que en estas pequeñas islas, que son apenas de 30 o 40 kilómetros cuadrados, no hay cómo viajar a grandes distancias, ni la actividad física es tan fuerte como para poder realizar ejercicio. Recuerden que la obesidad es una enfermedad multifactorial. Otros países, como por ejemplo Canadá y Rusia, tienen obesidad ligada especialmente al sedentarismo. En cambio, los países pobres, como los nuestros, México, Colombia, Perú, Argentina, Chile y países del cono sur de África, tienen una dependencia mayor de los carbohidratos, es decir, es una obesidad por exceso de carbohidratos. En cambio, por ejemplo, cuando evaluamos el perfil clínico epidemiológico de Australia, Nueva Zelanda, los Estados Unidos, ya no es tanto como que por el consumo solamente de carbohidratos, hay otros factores, ¿no?, que se agregan, ¿no? Especialmente el sedentarismo, ojo, una labor mayor de 12 horas aumenta el riesgo, por si acaso. En el año 2016, el File Study, que se publicó en New England, ¿sí?, evaluaba por qué las personas que trabajaban más de 12 horas tenían más riesgo de obesidad. Y en ese grupo ocupacional estaban los médicos, las enfermeras, quienes hacían guardias, quienes trabajaban en minería, en transporte, ¿no? Por ejemplo, los choferes, los mecánicos automotrices, los maquinistas pesados, ¿no? Tenían un trabajo superior a las 12 horas. Y ya voy a explicar por qué cuando hablemos un poco de fisiopatología de la obesidad y los mecanismos de control del apetito, es que al inhibir las horas de sueño y variar el ciclo sueño-vigilia, vamos a incrementar la liberación de algunos neurotransmisores que aumentan la sensación de hambre al finalizar una guardia, por ejemplo. ¿Quién se acuerda de él? ¿Alguien me dice quién es él? ¿Quién se acuerda de él? A ver, Kelly, ¿quién se acuerda de él? Señorita Yasmín Vilcherres, a ver. ¿Quién? Un cantante. Un cantante. Ya, ¿cómo se llama? No es Carlos Vives, ¿ah? De Hawái. ¿Quién? A ver, ¿cómo se llama? Es un hawaiano. Sí, viste como un hawaiano, parece hawaiano, debe ser hawaiano. Hay algunas poblaciones, como ya les mencioné, que tienen un trastorno del gen OB y el gen de la leptina. Él escribió la considerada hasta el año 1997 la mejor canción, ¿no? Con solamente un ukelele, ¿no? Él es Israel Kamakawiwo'ole, más conocido como Is, ¿no? Que él no era cantante, ¿no? Él tenía apnea del sueño, obesidad mórbida, diabetes, y él ya sintiendo que iba a morir, va a un auditorio, coge un ukelele, pero no sabía él que lo estaban grabando, ¿no? Y compone esa canción. Muy bien, entonces hay poblaciones que tienen este fenotipo, ¿sí?
Es decir, tienen trastorno genético, consumen muchas harinas, son sedentarios, encima tienen comorbilidades como hipertensión, diabetes, dislipidemias, hiperuricemia, esteatosis hepática. ¿Ustedes han visto la serie Lilo y Stitch? ¿No? ¿Cómo es la población de varones, especialmente en la Polinesia? Cuando el Inca Tupac Yupanqui fue hacia la Polinesia y trajo, en los comentarios reales se describe habitantes polinesios, esos habitantes polinesios se quedaron a vivir entre las costas de Moquegua, Tacna y el norte de Arica y la sierra de Puno, ¿no? Entonces, tienen incluso los mismos genes, tienen la misma característica hereditaria de la diabetes y de la obesidad, ¿no? Es una prueba genética de que fueron los incas quienes descubrieron la Polinesia, ¿no? Muy bien. En el Perú hay un mapa de la obesidad, ¿no? Por ejemplo, Ica es junto con Tacna y Moquegua, son las regiones donde más obesos vemos. Y justamente son los 3 departamentos fuera de Lima con mejor desarrollo social. Donde menos obesidad vemos, destaca principalmente Huancavelica, ¿no? Vemos lo contrario, ¿no? Habitualmente ahí vemos desnutrición. Pero, como mencionaba, la fisiopatología se basa en factores genéticos. El más conocido de ellos es el gen OBOB y el otro es el gen de la leptina. Alteraciones en el gen OBOB y el gen de la leptina hace que los pacientes nazcan con una mayor predisposición a hacer obesidad. Incluso son, cuando nacen, lo hacen con gran como gigantismo para edad gestacional, con un peso mucho mayor al esperado, incluso 25, un percentil 98, 99, con un porcentaje 25% más del peso esperado del límite superior de lo normal para su población. Factores ambientales también es importante, ¿no? Ustedes han visto cuando vienen los habitantes de la zona rural a la zona urbana, ¿no? Empiezan a consumir más carbohidratos, más grasas y empiezan a subir de peso, empiezan a comer más comidas saladas y empiezan a desarrollar hipertensión. El sedentarismo, ¿no? A medida que la tecnología de la cuarta revolución, recuerden que son 4 revoluciones, la primera revolución fue la revolución del fuego y la agricultura, la segunda fue la revolución industrial de la máquina de vapor, la tercera revolución fue el descubrimiento de la física nuclear y la cuarta revolución el internet, ¿no? Especialmente entre los años 90 en adelante en el Perú, cuando se popularizó el trabajo, ya nadie salía a hacer el trabajo a la casa del amigo, ¿no? Empezamos a hacer los trabajos en nuestras casas, ¿no? Y eso incrementaba también el sedentarismo. En los últimos 5 años, los trabajos freelancer, ¿no? Han aumentado también el riesgo de obesidad. Incluso acá en Cajamarca hay pobladores del norte de Europa, algunos de Japón, ¿no? Que vienen por las condiciones de vida que a ellos les alcanza el sueldo enorme que ganan, y como son trabajos virtuales, viven en baños del Inca, ¿no? Y ganan dinero desde sus casas, ¿no? En sus trabajos que están en Finlandia, en Austria, en España, en Estados Unidos o en Japón. Algunas alteraciones hormonales también se relacionan con la obesidad, por ejemplo, el hipotiroidismo, el hipercortisolismo de Cushing, ya sea la enfermedad como el síndrome, también problemas de la resistencia a la insulina de la forma 1, es decir, alteraciones del receptor o alteraciones post-receptor, que se van a manifestar con hígado graso, hipospermia, síndrome de ovario poliquístico poliendocrino, y lo más frecuente, el desequilibrio entre la ingesta y el gasto energético. Debemos recordar que arriba
en el sistema nervioso central, el hipotálamo es el centro que regula el hambre y la saciedad y va a integrar las señales periféricas y centrales, controlando de tal manera la ingesta de alimentos. Hay una ecuación que se tienen que memorizar, que el balance energético debe ser igual a la ingesta calórica, la cual se debe, y acá importante, hay una flecha, se debe restar del gasto energético, ¿sí? Se debe restar del gasto energético. El balance debe ser 1, por lo tanto. Recuerden que el apetito es regulado por señales hormonales y ya vamos a ver cómo son esas señales. Y existe una interacción entre el cerebro, el tracto gastrointestinal y el tejido adiposo. Esto va a mantener la homeostasis energética. ¿Cómo se activa el apetito? Recuerden que para mantener el apetito, la conducta del apetito, la conducta del hambre, la ingesta de alimentos la dividimos en 3 fases. La fase de inicio, cuando hay cambios en la corteza cerebral que permiten la selección de un programa óptimo para la procuración de nutrientes, es decir, el cerebro va a dar la orden una vez que está estimulado, órdenes motoras, para poder utilizar nuestras manos, masticar los alimentos, deglutirlos, denominada así la fase de inicio. En la fase de consumo hay un incremento de la secreción de saliva, de ácido clorhídrico, de insulina y de otras respuestas reguladoras. Y la fase de término es aquella donde las señales de llenado gástrico y saciedad van a determinar el fin de la conducta alimentaria. Para ejercer el control central del apetito, nosotros tenemos que reconocer algunos núcleos importantes. Por ejemplo, las neuronas corticales y las neuronas paraventriculares, las neuronas del núcleo lateral del hipotálamo, también llamada núcleo del sexo y el hambre. Tenemos aquí el núcleo ventromedial, que es el núcleo también denominado núcleo de la saciedad, ¿sí? O de la inhibición. Recuerden que estos núcleos van a sufrir interacciones de las hormonas y neurotransmisores periféricos de la siguiente manera. Cuando tenemos hambre, cuando empiezan a descender los niveles de glucosa de nuestra sangre, los quimiorreceptores y los osmoreceptores, que los vamos a tener en el callado de la aorta y en la bifurcación carotidia, el 95%, y otros más que vamos a ir hablando posteriormente, como el sistema arterial subclavio humeral, el sistema arterial de la bifurcación aórtica, el sistema porta hipotálamo hipofisiario, el sistema venoso porta hepático, ¿sí? El sistema venoso pancreático mesentérico superior, el sistema arteriovenoso glomerular. Nos van a detectar también los cambios de la concentración de glucosa. Cuando esto pasa a partir de las 11 de la mañana, por ejemplo, que ustedes aún no comen y se fueron a las 6 corriendo a sus primeras clases en la universidad, la grelina es activada, secretada en el estómago, y la grelina pasa rápidamente hacia el torrente sanguíneo. Recuerden que la grelina no solamente va a llegar hacia el hipotálamo, hacia el núcleo lateral, sino que la grelina va a originar acciones motoras. ¿Cuáles son las acciones motoras? Debemos recordar que además la grelina a nivel del estómago va a aumentar la contracción del músculo circular. ¿Recuerdan ustedes que en el tubo digestivo tenemos un músculo de orientación circular y un músculo de orientación longitudinal? Cuando hay un incremento de la contracción de las capas del músculo circular, se producen las famosas contracciones de hambre. A ver un momentito para recibir a ese incauto que ha llegado tarde. Espérense un momentito.
Infante. Infante, infante. Infante, incluso cuando rotaba siempre era un poquito intrépido. Seguimos. La grelina va a producir una contracción súbita, rápida, ¿sí? Espontánea, periódica, que solamente se va a inhibir en el momento de la represión gástrica, originando los llamados cólicos de hambre, ¿sí? Una vez que el núcleo lateral del hipotálamo ha sido estimulado, el núcleo lateral del hipotálamo va a estimular la liberación de dos importantes neurotransmisores. El neuropéptido Y, ¿sí? Acá está su neurotransmisor, y el neuropéptido del gen relacionado de la GUTI, aquí. ¿Qué es lo que hacen estos dos neurotransmisores? El neuropéptido Y el neuropéptido relacionado con el agouti van a estimular en un feedback positivo la conducta alimentaria, ¿sí? La conducta alimentaria. Muy bien, y ustedes dirán, qué nombre tan curioso, ¿por qué se llama agouti o el agouti? ¿No? Bueno, el agouti es el nombre del llamado ñeque o picure, ¿sí? Que es un roedor similar o se parece bastante al capibara, pero el capibara controla el apetito, a diferencia del agutí, que suele degradar más terrenos vegetales salvajes. Nosotros los mamíferos tenemos un gen similar a la agutina, ¿sí? El gen similar a la agutina. La agutina del agutí y del capibara se diferencian por algunos cuantos aminoácidos respecto del gen similar a la agutina que tenemos los humanos. Por ejemplo, cuando ustedes comen un caldo, una comida que les agrada, ¿sí? Empiezan a liberar neuropéptido Y estimulan a las neuronas motoras para seguir comiendo con avidez, igual que el péptido similar a la agutina, ¿no? Empiezan a comer y comer y comer. Pero cuando empiezan a elevarse los niveles de glucosa, ¿sí? Cuando empiezan a elevarse los niveles de glucosa y los quimiorreceptores han dado la señal tanto a el núcleo ventromedial como al páncreas, en ese momento se secreta la insulina. Ojo, la insulina no solamente va a producir la apertura de los canales GLUT, de los canales SGLT2, SGLT1, SGLT5, también va a producir la inhibición del núcleo lateral del tálamo y la activación del núcleo ventromedial, del núcleo de la saciedad. Entonces ustedes han podido observar que a medida que se llenan, van a sentir saciedad, ya no quieren comer más. Una vez estimulado este núcleo de verdecito, que es el núcleo ventromedial, el núcleo ventromedial va a secretar los llamados neurotransmisores anorexígenos, ¿sí? Los neurotransmisores anorexígenos. Esos neurotransmisores anorexígenos, que ya los vamos a ver, van a inhibir la sensación de apetito. Por lo tanto, va a incrementar la sensación de placer y llenura. Y suele coincidir con dos fenómenos importantes. El primero de ellos es la inhibición de la grelina y el incremento del volumen gástrico, el llamado volumen máximo de represión. El otro es el incremento de la leptina, que es la hormona de la saciedad, ¿sí? El incremento de la leptina, que es la hormona de la saciedad. Y hay una señal bioquímica importante. Cuando la glucosa
ya la hemos utilizado más que suficiente para la glucólisis y para generar nuevo glucógeno, la glucosa pasa hacia la vía, la glucosa pasa en el tejido adiposo, ya no para generar ácido pirúvico y acumularse acetilcoenzima A, sino también empieza a formar ácidos grasos. Esos ácidos grasos se conjugan con el glicerol y forman triacilglicéridos. Y empieza a crecer el tejido adiposo. ¿Sí? Empieza a crecer el tejido adiposo, que es un tejido de reserva. Deben recordar además que la conducta alimentaria, el llamado Food Take Behavior, el famoso FIB, ¿sí? Puede sufrir algunos trastornos. Hay trastornos psiquiátricos que pueden alterar la conducta alimentaria. Por ejemplo, en los menores de 20 años podemos tener bulimia y podemos tener anorexia. En las mujeres entre los 20, 25 años y los 40 años tenemos ortorexia, que es el trastorno alimentario donde las personas pierden o se desnutren debido a que, entre comillas, comen lo sano, ¿no? Lo que les parece sano que en realidad no lo es. Pero es importante aclarar que el núcleo lateral del hipotálamo, núcleo también llamado núcleo del hambre, ¿sí? Se conecta con el fornix, se conecta con los núcleos del tracto solitario, donde tenemos una mayor actividad simpática, ¿sí? Mayor actividad simpática. Kelly, ¿a ti que te gustan las mascotas? ¿Has intentado quitarle la presa o la comida a tu gato? ¿Qué hace tu gato cuando intentas meterle mano a su comida? Brian, tú que eres el rey de las gatitas. ¿Qué pasa cuando intentas quitarle a un perro, pero especialmente a un gato, la comida? Muerde Cuando la el gato comida. está de hambre. Ataca. Ataca, así es, ataca. ¿Por qué ataca? Recuerden que estos núcleos, núcleo lateral del tálamo, núcleo paraventricular, núcleos de la corteza prefrontal, están unidos a través del fornix hacia los núcleos del tracto solitario, donde tengo una mayor secreción simpática. Es decir, secretamos adrenalina y noradrenalina. ¿Sí? Por eso es que existe cierta agresividad durante la conducta, ¿sí?, de la alimentación. Muy bien. ¿Ustedes han probado chocolate y se sienten saciados? Yasmín, señorita Fustamante, ¿han probado chocolate y se sienten plácidos, saciados, como que tranquilos? ¿Sí? Yasmín Vilcherres. Digamos, no, doctores, como ¿No chocolate has y comido siento que quiero chocolate más. tú? Sí, pero como un chocolate y quiero más chocolate. Es que estás de hambre. Bueno, lo que pasa es que el chocolate es uno de los que estimula a la colecistoquinina, a la leptina y a la insulina. Recuerden que el chocolate contiene teobromina. La teobromina es una metilsantina. Es una 5-iminometilsantina, igual que la cafeína, igual que la teofilina. Y van a actuar aquí, en el núcleo de la saciedad. Tómense un tecito y se sienten saciados. Tómense un cafecito, se sienten saciados. Tómense un chocolatito, se sienten saciados. Pero ¿cómo interviene el hipotálamo? ¿No? Recuerden que es el responsable de la homeostasis integral de las funciones sistémicas vitales. Como ya lo dije, el núcleo ventromedial es el que da las conductas de saciedad y el núcleo lateral del hipotálamo es aquel que
desencadena la conducta del apetito. Si ustedes han tenido una guardia toda la noche, habrán notado que si aún no comen, siendo 4 o 5 de la mañana, tanto hombres como mujeres tienen un incremento de la libido. ¿Y por qué será? Recuerden que cuando está incrementado el núcleo lateral del apetito, no solamente quieren comer, ¿sí? Los varones van a tener erecciones espontáneas y las damas van a tener un incremento de la fluidez de las glándulas de Bartolino y de Skene, ¿no? Recuerden que el núcleo lateral del hipotálamo también es un núcleo que participa en la conducta sexual. Existen otras señales periféricas moduladoras, ¿no? El famoso péptido YY, ¿sí? El péptido YY, igual que la grelina, el péptido similar al glucagón tipo 1 y la colecistoquinina, van a influir en el circuito hipotalámico, proporcionando hambre o saciedad de acuerdo a los receptores que van a ser estimulados. Muy bien. Empieza la conducta alimentaria. Los núcleos laterales son el centro de la alimentación y estimulan un apetito voraz, ¿no? Ojo, la destrucción del hipotálamo lateral anula el deseo de alimentar, ¿no? Y el paciente puede ingresar hacia una inanición progresiva y a desnutrición. En cambio, los núcleos ventromediales son importantes centros de la saciedad. Confieren la sensación de un placer nutricional, destruyen los núcleos ventromediales. Por ejemplo, una meningitis o una tuberculosis que destruya los núcleos ventromediales va a motivar un incremento voraz del apetito, ¿no? El paciente alcanza una obesidad extrema. Cuando los núcleos paraventriculares están estimulados, regulan la ingesta de alimentos. Pero si los lesionamos, como sucede en una hidrocefalia, suele determinar una alimentación exagerada, ¿no? Los orexígenos son sustancias que estimulan el apetito, que pueden ser fármacos, hormonas. Por ejemplo, la grelina, la orexina y el neuropéptido Y. Les pregunto, ¿ustedes han probado la galleta Oreo? Brian. Sí, doctor. Infante Tanta. Infante el bueno. ¿Has probado la Oreo? Sí, doctor. Ya. ¿Qué te da la Oreo? ¿Te da más hambre o no te da más hambre? Bueno, da sed también porque, o sea, es Claro, muy, tiene muy azúcar, descarado. claro. Pero, ¿han notado algo interesante? ¿Han notado ustedes que aumenta el apetito? ¿Han notado o no? ¿Han notado que les incrementa el apetito? Sí, doctor. Claro. La orexina, especialmente la orexina A, es un péptido de 33 aminoácidos, ¿no? ¿Y en dónde lo encontramos de manera natural a la orexina A? Habitualmente, cuando consumimos, por ejemplo, carne de pescado, encontramos orexina A. Esa es la razón por la cual hay gente que dice, yo como pescado y quiero comer de todo, ¿no? Incluso quiero tener sexo, dicen, ¿no? O comen mariscos. Entonces, la orexina A es un péptido de 33 aminoácidos. Incluso antes de los 90 lo conocían como la hipocretina, ¿no? La famosa hipocretina. La otra era la orexina B, que solamente tiene 28 aminoácidos. Era llamada la hipocretina 2 o también llamada hipocretina oxir, ¿no? La hipocretina oxir. La hipocretina oxir ha sido ya sintetizada, ¿no? Es decir, la orexina B.
la hipocretina 2, o también llamada orexina B, y es incluso agregada para poder estimular el apetito. Incluso se utiliza para poder estimular el apetito en pacientes con VIH, ¿ya? Como medicamento incluso. Muy bien. Y obviamente el neuropéptido Y. Sí, el neuropéptido Y. En cambio, un anorexígeno hace lo contrario, deprime el apetito. Hay órganos que van a rodear al hipotálamo, ¿sí? Como aquellos, el órgano subfornical, el área postrema. Y es importante saber que en el núcleo ventromedial tenemos algunas neuronas que son, que son estimuladas y van a tener la conducta de inhibición del apetito. Una señal nerviosa periférica es justamente producido por la grelina. ¿Lo ven de negrito? Sí, la grelina va y estimula al hipotálamo, especialmente el núcleo lateral del hipotálamo. Una señal periférica que inhibe el núcleo lateral y que estimula el núcleo ventromedial es la insulina. El otro es la leptina, ¿sí? El otro es la colecistoquinina, secretada en el estómago. Y el otro, el neuropéptido Y. ¿Cuántos de ustedes ya están rotando en cirugía? ¿Están rotando en cirugía todavía, muchachos? Aún no llevamos eso, doctor. Ya. Cuando roten por cirugía, vean cómo es el apetito de una persona con síndrome de intestino corto. Pregunten cómo es el apetito de una persona a la que le han sacado más de 2 metros de intestino delgado o la tercera parte del colon. Y se van a dar cuenta que estas personas no suelen tener apetito, incluso pasándoles la comida que más les gusta delante de ellos. ¿Por qué? Porque en el tubo digestivo nosotros debemos formar, ¿sí?, el péptido Y, ¿sí?, el famoso péptido Y. Voy a aceptar a su compañerito que ya me tiene, pero María de Los Ángeles, ay, ay, ay. Muy bien. Ahora sí seguimos. Entonces, las primeras veces cuando yo era alumno, yo les preguntaba a esas personas que tenían yeyunectomías con yeyunostomías, ¿no? Resecciones ileales, resecciones colónicas con colostomías, ¿cómo está su apetito? No me daba la curiosidad de preguntar cómo está el apetito. Y ellos me decían, está inhibido, está bajo mi apetito, ¿no? Hay señales químicas que también inducen la alimentación, ¿no? La glucosa, los aminoácidos, que cuando se incrementan indican saciedad y cuando están muy bajos sus niveles indican necesidad de ingesta de comida. Pero también hay señales de la corteza cerebral. Por ejemplo, al gran infante Tanta le gusta el pollo a la brasa. Con que solamente vea una pierna frita, purecita, ¿no? O si no, bien a la brasa, ya estimula la zona prefrontal, que va a conectarse con el área fornical y con el área del núcleo lateral del hipotálamo. Y si huele, por ahí están haciendo rico frito con ceviche, entonces percibe y se estimula la corteza olfatoria, la que a su vez va a estimular el núcleo lateral del hipotálamo. Hay señales liberadas por el tejido adiposo también. Pero recuerden que tanto estimular como inhibir el apetito es un mecanismo complejo. Hay neuronas como las del núcleo paraventricular, las neuronas que producen la proopiomelanocortina, que van a producir a su vez un incremento de la alfa-MSH, van a disminuir la ingesta y van a aumentar el consumo energético, ¿sí? Es importante este gran precursor hormonal, la proopiomelanocortina,
que es como si fuera un enorme ferrocarril que vamos desglosando cada 2 o 3 vagones y que va formando hormonas como la alfa-MSH, la beta-MSH, la beta-endorfina, la alfa-endorfina, la alfa-MSH, ¿sí? La TSH. Cuando ustedes van a una playa, ¿se les estimula o se les baja el apetito? Bustamante, ¿se estimula o se baja el apetito? Bicherres, cuando te vas a la playa, las primeras horas en la playa, ¿estimula tu apetito o baja tu apetito? Brian. A mí me da hambre, doctor. ¿Ah? A mí me da hambre. Exacto. La mayor estimulación del núcleo paraventricular y de los núcleos supraópticos incrementan tanto el apetito como la sed. ¿Sí? Incrementan tanto el apetito como la sed. Obviamente nos va a dar ganas de miccionar más y aumenta la conducta alimentaria. Y ojo, sucede algo interesante. Una vez que se empieza a elevar la secreción de propio melanocortina y empezamos también a pigmentarnos, empieza a suceder lo contrario. Mientras tenemos el estímulo solar, empezamos a tener apetito. Empieza a melanizarse la piel y el apetito empieza a disminuir. Se empieza a disminuir. Primero aumenta la conducta alimentaria, empieza la pigmentación de la piel y baja luego la conducta alimentaria. Entonces muchas personas dicen, doctor, cuando me voy a la playa y me meto, empiezo a jugar, tengo hambre. En la tarde, cuando ya estoy quemado, ya no quiero comer nada, ni la cerveza me atrae. Así dicen, ¿no? Los pacientes. ¿Qué pasa? Ya tienen una elevada cantidad de alfa-MSH, ¿no? Que ya va a hacer lo contrario. Muy bien. Entonces, como ven ustedes, la conducta alimentaria es compleja y en esta diapositiva la he resumido. Pero recuerden que también tenemos hormonas sobreexigénicas como la misma grelina, secretada bien abajo en el estómago, que aumenta antes de las comidas, estimula el hambre y actúa sobre nuestro hipotálamo. Pero hay hormonas anorexigénicas. Por ejemplo, la leptina, que es producida por los adipocitos, disminuye el apetito. La insulina, que es una señal de disponibilidad energética que también disminuye el apetito. El péptido YY, ¿sí? Estimulado, que estimula la saciedad, inhibe el apetito. El péptido YY se secreta entre el ilion y el colon. Y el GLP-1, el péptido similar al glucagón tipo 1. El GLP-1 aumenta la sensación de saciedad. Incluso los análogos del GLP-1, como el liraglutida, tirzapatida, semaglutida, se utilizan actualmente como tratamiento para la obesidad. Hay algunos neurotransmisores implicados: la dopamina, la serotonina, la noradrenalina. Yo les pregunto, cuando ustedes están tristes, ¿quieren comer o no quieren comer? Por ejemplo, a Infante el Tardón, cuando lo deja su chica, ¿quiere comer o no quiere comer? Sí, doctor. ¿Quieres comer demasiado? ¿Seguro? ¿O si te ha dejado la chica? Da un poco de hambre. ¿Te da un poco de hambre la decepción? Yo les pregunto a los pacientes con enfermedad de Parkinson, ¿tienen hiporexia o comen normal? La dopamina está implicada en la conducta alimentaria. Recuerden que el acto de llevar la comida del plato
a la boca es un acto motor estereotipado, igual que la caminata. En la enfermedad de Parkinson, el movimiento estereotipado de llevar la comida a la boca se inhibe. También se inhibe el apetito cuando nos falta dopamina. Una depresión también origina disminución de serotonina y por lo tanto hay un incremento de la sensación de saciedad y el paciente no quiere comer, no está estimulado el apetito. Durante la fase aguda del estrés, la noradrenalina disminuye la ansiedad de apetito y finalmente cuando hay hipoglicemia, la noradrenalina y la adrenalina estimulan la gluconeogénesis. Muy bien, hablemos de este cuadrito que lo tenemos acá a la derecha, ¿sí? Entonces, después del mediodía, cuando empezamos a teñirnos, la hormona MSH disminuye el apetito, igual que la leptina, la serotonina, la noradrenalina, la hormona liberadora de corticotropina, la colecistoquinina, la insulina, el péptido parecido al glucagón, el GLP-1, el péptido Y, y ojo, importante, ¿qué dice acá? El famoso transcrito regulado de cocaína y anfetamina, la famosa CART, Cocaine Amphetamine Transcript Regulated Hormone, ¿no? El CART. Por eso es que cuando hay personas que consumen cocaína y anfetaminas, disminuyen su apetito. Pero miren, el efecto es diferente que cuando se consume marihuana, ¿sí? El sistema endocannabinoide, por el contrario, estimula el apetito. ¿Cómo te das cuenta de una persona que está consumiendo marihuana? Es una persona que tiene un hambre voraz, ¿no? A diferencia del que consume cocaína, que tiene el apetito disminuido. El neuropéptido Y, ya saben, que estimula el apetito, igual que la proteína relacionada con el agutí o la famosa agutina humana, la hormona concentradora de melanina, las orexinas, las endorfinas. Y ojo, hay personas que están acostumbradas a comer grasa, ¿no? Que si en su comida no hay grasa, no es comida, ¿no? Que haya un chicharrón, que haya una yema, ¿no? Son personas que están sobreestimuladas por la galanina. Los aminoácidos como el GABA y el glutamato también son orexigénicas, igual que el cortisol y la misma grelina. Bueno, la saciedad se produce por estas señales químicas que ya le hemos visto. Y ojo, la leptina se parece a la interleucina 1 y a la interleucina 6. Por eso es que cuando hay sepsis, el apetito se inhibe. El apetito se inhibe. En la regulación a corto plazo, la grelina es un potente estimulante del apetito. En la regulación a largo plazo, participa especialmente el neuropéptido Y, que suele controlar las horas en las cuales uno va a restringir su alimentación porque va a hacer un ejercicio excesivo, ¿sí? Eso lo hacemos, o eso hacen las personas, por ejemplo, los atletas. Me parece que nos quedan unos minutos para poder avanzar. Quiero fijarme un momentito cuánto nos queda para poder avanzar. Unos 10 minutos. Sí, lo acabamos. Lo acabamos, muchachos. Esto lo acabamos rápido. Ya falta poco ya. Solamente son 45. Muy bien. Recuerden que el tratamiento de la obesidad mucho tiene que ver con la dieta, la actividad física, la terapia conductual, tratamiento farmacológico y en algunos casos ya se llega a la cirugía bariátrica. ¿A todos se les indica tratamiento? Sí. Especialmente si tienen índice de masa corporal mayor de 30, si tienen índice de masa corporal mayor de 27 con comorbilidades y han fracasado las medidas no farmacológicas, ¿sí? Es decir, fracasó la reducción de peso, no mejoraron las enfermedades asociadas, el riesgo cardiovascular no se disminuyó. Y el tratamiento farmacológico consiste en brindar orlistat, liraglutida, semaglutida, tazepatida, fentermina, topiramato o la naltrexona. El orlistat
que es el más barato, ¿sí? Utiliza un inhibidor de la lipasa, un inhibidor selectivo de la lipasa gástrica y la lipasa pancreática, ¿no? Eso hace que reduzca la absorción de grasa hasta un 30%, pero les va a originar diarreas grasas, las llamadas esteatorreas, ¿sí? Flatulencia, dolor abdominal. El problema es que si es un adulto mayor, recuerden que los adultos mayores tienen un incremento de la deficiencia de vitaminas liposolubles como la vitamina A, la vitamina D, la vitamina E y la vitamina K. Entonces, si le van a dar Orlistat al paciente, asegúrense de que tenga un suplemento subcutáneo o intramuscular de vitaminas liposolubles. La liraglutida fue el primer agonista del receptor GLP-1 que se utilizó. Incrementa la saciedad, disminuye el vaciamiento gástrico, de verdad que reduce el apetito y la administración es subcutánea diaria o interdiaria. La semaglutida, ¿no? Es un agonista del GLP-1. Tiene la ventaja de solamente administrarse cada 6 o 7 días y tiene más eficacia para controlar el peso y disminuir el apetito. Aumenta la saciedad, eso sí, igual que la tirzepatida, hay una reducción de la ingesta energética, no quieren comer pan ya. La ventaja, en cambio, de la tirzepatida es que no solamente actúa siendo agonista del GLP-1, también es agonista del péptido inhibidor gástrico, del famoso GIP. Tiene doble acción la tirzepatida. La fentermina es un análogo de la noradrenalina, incluso estimula su liberación, reduce la sensación de hambre, pero generalmente a corto plazo, es decir, si yo lo tomo a las 9 de la noche, al día siguiente amanezco con pocas ganas de tomar desayuno y almorzar. Pero si se combina con la topiramato, que es un anticonvulsivante, disminuye el apetito y tiene mayor eficacia. Tiene mayor eficacia, porque incluso regula la conducta alimentaria. Bueno, avanzamos de una vez. Eso ya lo hemos hecho, ¿no? El Orlistat, Brian. Sí, doctor, eso sí. Hemos avanzado hasta la liraglutida. ¿Con cuál nos hemos quedado? Creo que más adelante, doctor. Semaglutida, Más adelante. tirzepatida. No, eso también ya lo hicimos. Ya. Voy a mencionar algo de la forma casual que se descubrió. En realidad, la primera molécula que se descubrió fue la semaglutida, pero la primera molécula que salió al mercado
fue la liraglutida, la Victoza. ¿Sí? Y la Victoza ya se retiró porque solamente se utiliza la liraglutida, se usaba diario o interdiario, pero era una desventaja sobre la semaglutida. Sí, la semaglutida se usa semanal o cada 6 días como mínimo. Entonces, obviamente, tiene una gran ventaja lo otro, ¿no? La semaglutida se descubrió de forma casual cuando observaron en el año, miren, no es de ahora, en el año 1987, cuál era el mecanismo mediante el cual un pequeño lagarto de los lagos norteamericanos, que se llama el ajolote, ¿sí? Mordía a sus pequeñas presas y sus pequeñas presas se morían de hambre, entre comillas de hambre. En realidad lo que pasaba era que morían de inanición y luego el ajolote procedía a comerlos, ¿no? Entonces, en un laboratorio de Novo Nordisk, empezaron a aislar la semaglutida y se dieron cuenta de algo interesante, ¿sí? Se dieron cuenta de algo interesante. La semaglutida inhibía la conducta alimentaria, pero sobre todo aumentaba la actividad de la insulina, haciendo que rápidamente entre la glucosa hacia la célula, aumentando la glucólisis y la glucogenogénesis, inhibiendo la lipólisis y aumentando la lipogénesis, pero para ser utilizado como reserva. Ahora, cuando se aisló este medicamento, se lo aisló principalmente para la diabetes. Los primeros usos fueron para diabetes, ¿sí? Entre 1995 y 2006 se lo utilizó para la diabetes. Pero era más la eficacia en el control de peso, ¿sí? Por eso es que en el año 2002 la FDA, la EMEA, empiezan a introducirlo en el tratamiento de la diabetes, de tanto la diabetes como de la obesidad. La tirzepatida tiene una gran ventaja, ¿sí? Actúa sobre el GLP-1 y sobre el GIP. Incluso tiene un inicio de acción mucho más rápido que la semaglutida. La tirzepatida es un análogo también del GLP-1 y del péptido inhibidor gástrico. La fentermina, para aquellas personas que tienen un índice de masa corporal mayor de 30, pero sin comorbilidades, va muy bien la fentermina. Y la combinación con topiramato, que es un anticonvulsivante que más o menos ha sido utilizado además como antidepresivo y para controlar la conducta impulsiva del apetito, es decir, la hiperfagia atencional, entonces va muy bien. El otro medicamento que ha sido utilizado es la naltrexona, ¿sí? La naltrexona fue utilizado en los años 60 como un inhibidor de las conductas compulsivas de la alimentación, ¿sí? Fue utilizado en los años 60 y ya en los años 90 es utilizado para el control del apetito, ¿sí? Para el control del apetito. Este es un cuadro de comparación de la actividad farmacodinámica y farmacocinética. Pero en cuanto al mecanismo de acción, recuerden que el orlistat solo disminuye la absorción de grasa. En cambio, liraglutida, semaglutida y tirzepatida actúan siendo agonistas del GLP-1, incluso GIP, motivando además a la mayor utilidad de la glucosa para convertirla en piruvato y acetilcoenzima A. La fentermina y su combinación con topiramato y la naltrexona bupropión
van a actuar a nivel central. La primera es un simpático mimético y la segunda es un mecanismo dopaminérgico. Es un medicamento dopaminérgico. No solamente van a controlar la depresión, sino también van a controlar la conducta alimentaria. ¿Tiene ventajas y desventajas? ¿Tiene limitaciones la terapia de la obesidad? Sí. Es una enfermedad compleja la obesidad y el control del apetito es fundamental para el tratamiento. ¿Sí? Incluso ustedes pueden hacerse la manga gástrica, pero si no controlan el apetito, no van a poder, van a retornar a subir el peso. Los agonistas GLP-1 son el mayor avance terapéutico y ojo, el manejo tiene que ser siempre individualizado. Sí, siempre individualizado. Entonces yo no puedo utilizar fentermina solamente en personas que tienen 130, 150 kilos. En estas personas tengo que utilizar además medicamentos como la semaglutida, ¿sí? La tirzepatida, combinándolos en la noche con fentermina, ¿sí? Entonces, el manejo es definitivamente individualizado. Y la gran ventaja es que disminuye los riesgos de enfermedades cardiovasculares, aumenta la calidad de vida y la esperanza de vida se recupera, ¿sí? Se recupera, ¿sí? Muy bien, muchachos, entonces tomas la lista, mi estimado Brian, y me lo pasas. El lunes, quienes somos del grupo A, tenemos práctica, por favor. ¿Ya? Muy bien, muchachos, nos vemos. Cuídense. Muchas gracias.